El tema de esta predicación le hemos colocado como título la pregunta más importante de la vida. La pregunta más importante de la vida. Han transcurrido 2 años y medio del ministerio de Jesús. Un tiempo en el cual los discípulos que le seguían en ese momento habían visto mensajes, enseñanzas, habían visto milagros, cómo Jesús liberaba a los endemoniados, habían presenciado momentos en los cuales Jesús calmaba la tempestad y vieron de una manera importante cada una de las enseñanzas de Jesús. Después de 2 años y medio, escasos 6 meses, para que Él fuera entregado y crucificado, Jesús hace un alto con sus seguidores. ¿Cuántos siguen a Jesús? ¿Seguimos a Cristo? Usted está aquí porque sigue a Jesucristo. Además de ser parte de una iglesia, seguimos a Jesús porque esa es nuestra meta final. En Él encontramos la salvación y la vida eterna en esta tierra. Como seguidores de Jesús, somos confrontados esta tarde a responder una pregunta, la cual la respuesta tiene implicaciones eternas. No solamente es contestar sí o no, sino que podamos meditar y reflexionar la respuesta a esta pregunta, que encontramos en el texto 20, donde Jesús le dice a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy? La respuesta a esta pregunta debe de ser emitida por los seguidores de Jesús. Esto no fue al azar. Esto no fue algo fortuito por parte de Cristo hacia sus seguidores. Como esta tarde, tampoco es coincidencia que usted esté congregado en este lugar, escuchando este mensaje. Dios desea que esta pregunta sea contestada con honestidad por parte de cada uno de nosotros. Usted, cuando viene a la iglesia, me da mucho gusto verlo. Y cuando lo saludo regularmente me dice: pastor, Dios lo bendiga. Y lo veo con una sonrisa. Pero detrás de ese rostro, muy seguramente hay pruebas y luchas que solamente Dios sabe. Y el deseo y la oración del pastor en este lugar es que usted, el tiempo que esté reunido en esta congregación, sea un tiempo en el cual usted valore y aproveche la palabra de Dios en su corazón. Sería muy triste que después de mucho tiempo de congregarse, en su corazón aún no exista la respuesta a esta pregunta que Jesús le hizo en su momento a sus discípulos, y que esta tarde Dios quiere que meditemos en nuestros corazones. Los filósofos han ofrecido respuestas a esta pregunta. Los teólogos han emitido sus respuestas. Las religiones le han dado una respuesta a esta pregunta. Los intelectuales, los ateos, los humanistas, cada uno ha brindado una respuesta en relación a ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y cada uno de estos personajes o religiones de alguna manera han intentado dar una respuesta. Algunos han concluido y han dicho que es muy difícil y muy complejo poder contestar quién es Jesús. Algunos piensan que es un profeta, otros que es un maestro, y muy pocos llegan a reconocer que Él es el Hijo de Dios. Ese título de Hijo de Dios hace referencia a que Jesús es Dios. Él tiene la potestad, Él tiene la autoridad para darnos vida y vida eterna. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Mateo capítulo 7, y vamos a tener un poco de introducción, y vamos a ir al texto 13 de Mateo 7. La gran mayoría de personas que tienen dificultad para emitir una respuesta a la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, cuando ellos dicen que es muy complicado y muy difícil, la razón por la cual es difícil es porque no aceptan el evangelio que encontramos en la Biblia.
Cuando usted recibe el Evangelio, usted recibe la palabra de Dios y Él abre el entendimiento de sus hijos, es muy fácil reconocer que Jesucristo es más que un profeta, es Dios en la tierra. Y dice el texto 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, ¿cuántos? Muchos entran, dice, y muchos son los que entran por ella. En este momento Jesucristo le hace una pregunta a sus discípulos, pero también los anima a que tomen una decisión correcta. No es suficiente con seguir a Jesús. No es suficiente con ser parte de una iglesia o de un movimiento o ser parte de una congregación. No es suficiente, hermanos. Nuestra vida en esta tierra está de paso. Por cierto, estamos a punto de concluir un año más. Estamos a escasos días de poder decir que un año más ha transcurrido. Y sabe, el tiempo no se detiene. Usted puede recordar que con mucho ánimo y con mucho entusiasmo comenzamos un año. Y si se logra ver en el espejo, se ha dado cuenta que nuestro rostro ha cambiado. Estamos envejeciendo. A Dios gracias que nos da la vida de envejecer. Y esto nos enseña que el tiempo no se detiene. Usted no dejará de existir, pero es aquí en la tierra donde el hombre tomará la decisión dónde vivirá por su eternidad. Por eso es tan importante que podamos tener en el corazón la respuesta a esta pregunta, porque dependerá nuestra eternidad. Muchos son, dice, que caminan o entran por la puerta de la perdición. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, ¿cuántos? Pocos son los que la hallan. ¿Sabe por qué pocos? Porque de un todo en una congregación son muy pocos los que entienden el mensaje para sus vidas. Mi oración como pastor es que después del tiempo que estemos aquí congregados, usted pueda estar con Cristo por la eternidad. Mi oración es de que usted pueda ser del grupo selecto de cristianos redimidos con la sangre de Cristo. Pero eso lo decide usted. Mi deber como pastor es constantemente confrontar a la iglesia y llevarlo a un mensaje en el cual usted pueda revisar su vida y saber a quién está siguiendo. La palabra nos dice en el texto 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Advertencia de Cristo hacia sus discípulos, que tuvieran cuidado de la enseñanza. No todos van para el cielo. No todos los que están en una iglesia irán al cielo. Irán al cielo aquellos que le entregaron su vida a Cristo y en la tierra dieron testimonio de la gracia de Dios con sus vidas. Y esto es muy importante, hermanos. Yo soy responsable de lo que predico y tendré que entregarle cuentas a Dios, pero usted es responsable de lo que escucha, y cada mensaje que usted escucha en este lugar es una palabra de advertencia que un día pedirá cuentas Dios a cada uno de ustedes. Advertencia: cuídense de las enseñanzas. No estamos en una iglesia para ser mejores personas. Hay mucha gente buena que va a estar en el infierno. No por ser buenos estaremos en el cielo. Estaremos en el cielo porque recibimos el mensaje de salvación y le entregamos nuestra vida a Cristo. Dice el versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué, hermanos? Por sus frutos. Constantemente o hemos comentado mucho de este pasaje a lo largo del tiempo aquí en la iglesia. Las acciones, cómo hablas, cómo te comportas, cómo te expresas, cómo convives, cómo saludas, cómo educas a tus hijos, son señales si eres hijo de Dios o no lo eres. Los frutos son evidencias de que un corazón ha cambiado y que Jesús es su Señor y su Dios. Por sus frutos los conoceréis. Pero
Dice el texto 16, ¿acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? La respuesta es no. ¿No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar, ¿qué, hermanos? Es imposible que alguien que no es cristiano se comporte como un cristiano, actúe como un cristiano. Es imposible pedirle a personas que no son salvas, genuinas, seguidoras de Jesús, que muestren actitudes distintas. Sin embargo, Dios quiere que reflexionemos cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo. Es un buen momento para hacer un ejercicio antes de que culmine este año. ¿Qué ha sido de nuestra vida a lo largo de este tiempo? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos madurado? Nuestros frutos, nuestras actitudes, la manera como vivimos, es una manera que manifiesta que Cristo está en nuestros corazones. Porque no perdamos de vista, Lucas 9:18 es un momento que es antecedido por el milagro de los 5,000, donde Jesús dio de comer a muchas personas. Dicen algunos que eran arriba de 20,000 personas, contando niños y mujeres. Y toda esa gente que Jesús les dio de comer, lo seguían. Y estaban contentos con seguir a Jesús. Pero no es suficiente con que sigamos a Cristo. Es importante que seamos honestos con nuestro andar en Cristo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Se llama juicio. Eso es juicio. Todo lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana tiene que dar un resultado en nuestras vidas. Pero al final de nuestra existencia y nuestro andar en esta tierra, entregaremos cuentas a Dios. Usted va a entregarle cuentas a Dios de todo lo que usted escuchó, de todo lo que usted hizo o dejó de hacer en esta tierra. Por eso el texto nos habla y nos recuerda que es inminente este momento en la vida del hombre. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es suficiente con que tú confieses que Jesucristo es tu Señor. Tu vida debe demostrar que Cristo es tu Señor. Porque donde manda Cristo, su siervo obedece. ¿Cuántos dicen amén? Porque mire, cantar no cuesta. Levantar nuestras manos en una congregación, en el tiempo que tenemos de alabanza, eso no cuesta mucho. Cuesta poner en práctica lo que escuchas de Jesús allá afuera, en tu trabajo, con tu vecino, con tu hermano, con tu suegra, con tu suegro, con tu cuñada, con tu cuñado. No es suficiente con confesar, con decir, sino que tengamos cuidado. Porque el texto nos está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué, hermanos? Y esta tarde Dios nos pregunta, ¿estamos viviendo en la voluntad de Dios? ¿Estamos tomando la cruz todos los días? ¿O hacemos nuestra voluntad? Porque esto es fuerte, hermanos. No es suficiente con tener un título de cristiano. Es necesario vivir la palabra de Dios. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Muchos, y esto es lo escalofriante de este versículo, porque nos habla de una cantidad muy grande. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y podamos argumentar y decir, fui parte de la iglesia Elohim, asistí los jueves y los domingos, fui parte del departamento de varones femenil, de jóvenes, fui parte de los servidores. Lo más aterrador para una persona es haber estado tanto tiempo cerca de las cosas de Dios y nunca haber experimentado
la salvación en Cristo Jesús. Dios quiera que en este lugar seamos conscientes de esto. Por eso es tan vital la respuesta a la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos: ¿y vosotros? No le preguntó a los 5,000 que le dio de comer. No. Le preguntó a los 12, incluyendo a Judas, que lo traicionaría. 6 meses antes de que fuera entregado, Jesús les hizo un examen. Como esta tarde, a todos los que estamos aquí, nos hace un examen. A que seamos honestos y sinceros. Y no piensen en el de al lado, porque la salvación es personal. ¿Usted desea que sus hijos sean salvos? Ore por sus hijos. Pídale a Dios por ellos. Que puedan conocer a Cristo y tener una experiencia. Porque esto es personal. Si tu esposo o tu esposa quizás están entre dos aguas y están vacilando en las cosas de Dios, ora por él o ora por ella, para que puedan entender lo importante que es tener a Cristo en nuestros corazones. Concluye el texto 22. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué, hermanos? Ese verbo conocer habla de un encuentro. Podemos decir que conocemos a Dios. Podemos decir que conocemos a Cristo. La pregunta: ¿Él te conoce a ti? ¿Inviertes tiempo en las cosas de Dios? ¿Invertimos tiempo en las cosas de Dios? ¿Cristo nos conoce? Porque ese tiempo, ese verbo conocer, nos habla de una relación, de una comunión constante. Y desafortunadamente no todos los cristianos tienen comunión con Dios. No todos. Porque cuando hay comunión con Dios, es Cristo el que dirige nuestras vidas. Nuestra voluntad se sujeta a la de Cristo. Con eso en mente, vamos a regresar al pasaje de Lucas. Un examen de Cristo a sus discípulos, Lucas 9:18. La respuesta a esa pregunta es muy importante porque habla de dónde pasarás tu eternidad. No hay un lugar intermedio. ¿Será el cielo o será el infierno? No lo hay. Por eso es tan vital la pregunta que Jesús hizo y que Dios quiere que nos hagamos esta tarde. Dice Lucas: aconteció que mientras Jesús, ¿qué hacía, hermanos? ¿Sabe que encontramos en Cristo una enseñanza que debe de ser un rasgo distintivo en la vida del cristiano, y es orar? Orar. Orar es hablar con Dios y rendirnos a la voluntad del Padre. Hoy le cuesta mucho al cristiano orar. Su orgullo es muy grande. Su tiempo es muy importante. Sus actividades son muchas, que orar no hay tiempo. Se pueden hacer otras cosas, pero dedicar 15, 20 minutos, una hora para orar es imposible para muchos. Pero Jesús oraba. En el momento que hizo esta pregunta, Él estaba orando. Él estaba en comunión con el Padre. Porque la oración es la que fortalece al cristiano en esta tierra, hermanos. Si usted se siente débil esta tarde, si usted tiene problemas y tiene dificultades, el mejor lugar para fortalecerse es orando. ¿Es que, hermanos? Orando. De rodillas, doblegando nuestro orgullo. Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que corrija? Muéstrame tu camino. Porque Jesús en ese momento dice que estaba orando. Los discípulos en ese momento se acercaron y estaba con él los discípulos y les preguntó. Solamente Lucas es el que registra, además de Mateo y de Marcos, este momento, que en ese instante de la pregunta Jesús estaba orando.
Dice el versículo que estaba con los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? La primera pregunta que Jesús es, ¿qué dicen los demás? La gente. Y aquí pudiéramos hacer un ejercicio. Cada uno tendría un punto de vista en cuanto a esta pregunta. Pero lo que Jesús en ese momento quería que sus discípulos se dieran cuenta es que hay muchas opiniones en cuanto a quién es Jesús. Y a Jesús realmente no le importan las opiniones de las personas. A Jesús le importa qué piensan sus seguidores. Para Jesús lo que piensa un filósofo, un ateo, un humanista, un intelectual, no cambia el hecho de que Él es el Hijo de Dios. Pero a Jesús sí le importa lo que podemos contestar nosotros que somos parte de una iglesia. ¿A quién estamos siguiendo? La respuesta, versículo 19, ellos respondieron diversas preguntas. Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y lo que encontramos aquí es una diversidad de respuestas en cuanto a una pregunta tan trascendente como es, ¿quién es Jesús? Su naturaleza, su misión, su propósito en esta tierra. Y menciona ejemplos importantes. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Le preguntaron a Jesús, o Jesús les preguntó, ¿quién es? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Deuteronomio, ¿ya lo tiene? 18, 18. Es una profecía y es referente al Mesías, que se cumpliría con Cristo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Me ayuda a leer? ¿Cuánto? Todo. Y si alguien cumplió la voluntad del Padre en la tierra, es Cristo Jesús. Las cosas que aún no le gustaban a los fariseos. La gente tenía opiniones diferentes, pero Jesús quería llegar al centro de cada uno de sus seguidores, discípulos. La gente puede decir muchas cosas, pero el texto nos lleva a confrontarnos con nosotros. Versículo 20 de Lucas 9. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Ese es lo importante de ese momento. 6 meses antes de ser entregado, Jesús los confronta. Ellos sabían los milagros que Jesús realizó, como ustedes han visto a lo largo de su vida cristiana quién es Cristo. Porque a todos nos ha bendecido Dios, nos ha sanado. Hemos visto su cuidado, su providencia, ha provisto en nuestras vidas y podemos testificar de muchas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y sabemos a través de lo que ha hecho con nosotros quién es Cristo. Pero a pesar de lo que Cristo ha hecho con nosotros, muchos siguen dudando de que Él sea el Señor de sus vidas. Dice el versículo 20, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces Pedro respondiendo dijo, ¿qué dijo, hermanos? La palabra Cristo significa Mesías. Para poder contestar lo que Pedro contestó, se requiere revelación. ¿Qué se requiere, hermanos? Revelación de Dios. No puedes llamar Señor a menos que Cristo abra tus ojos espirituales y reconozcas que cristiano es más que una religión, es comunión con aquel que nos salvó, que es Cristo Jesús. No cualquiera puede decirle Señor a Jesús. No, solamente podemos llegar a ese lugar cuando nuestras vidas están rendidas a Él. En ese momento, los ojos espirituales de Pedro pudieron ver que Cristo era más que un sanador,
o que un milagrero, o que un buen maestro, o que un gran profeta. En ese momento Pedro pudo reconocer y entender que Cristo es el que da salvación, perdona nuestros pecados y nos da vida eterna. ¿Cuántos podemos decir que somos salvos esta tarde, hermanos? ¿Somos salvos? Dios, espero que así sea, que seamos salvos. El apóstol Pedro en este momento habla y dice: tú eres el Cristo, que significa el Hijo de Dios o el mismo Dios en esta tierra. Y eso es revelación de parte de Dios. Pero Él los mandó a que nadie dijese esto, encargándose rigurosamente. Ahora, ¿por qué Jesús les pidió a ellos que no lo compartieran? Porque ellos tendrían que esperar un momento en el cual Él fuera entregado, fuera resucitado, y después de ser resucitado, comenzar a compartir que Jesús es más que alguien que hace milagros. Es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Esta tarde Dios quiere recordarnos a nosotros que somos llamados a compartir de Cristo, no solamente con palabras, sino también con hechos en nuestros corazones. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Le invito a que me acompañe a la epístola a los Efesios. Capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes vosotros? Los cristianos. ¿Qué nos dio Cristo, hermanos? Vida. Es decir, alguien que no es cristiano, espiritualmente está muerto. No entiende las cosas espirituales, no logra entenderlas, no logra discernirlas. Hoy entendemos que es una bendición congregarnos, leer la palabra, orar, es una bendición porque tenemos vida espiritual. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Alguien muerto espiritualmente está condenado a la condenación, valga la redundancia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, antes de Cristo vivíamos una vida que no agradaba a Dios, pero ahora somos nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que si usted antes fumaba, tomaba, hoy no debe de hacerlo si es cristiano. Debe de haber un cambio que manifieste que Cristo está en el corazón del hombre. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, Efesios cristianos, Iglesia Elohim, nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Sí logra ver que hay una diferencia entre el pasado y el presente? Hicimos, ya no hacemos. Cristo nos ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Somos distintos? ¿Sí? Porque debe de cambiar la vida cristiana. No podemos seguir siendo los mismos. Escuchar y vivir igual que antes no tiene sentido. Debe de haber un cambio que muestre que nuestra vida pasada quedó en el pasado, que somos distintos, que ahora confiamos en las promesas de Dios, en los deseos de nuestra carne. ¿De nuestra qué? Y la carne es insaciable e indomable. Repito, nuestra carne, nuestra naturaleza es insaciable e indomable. Póngase a ver una película a las 9 de la noche que acabe a las 12 y ¿sabe qué? La carne le pide otra y otra. Un día que no venga al culto y le pide otro domingo y le pide otro. La carne nunca se sacia. Por eso tenemos que sujetarla en el nombre de Jesús. Y Dios nos dio dominio propio para sujetar la carne. Nunca podrá usted darle gusto a su carne. Siempre le pedirá más. Le da una hora para dormir y le pide 2. Por eso el texto dice: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos habla de una actitud que debió haber cambiado en los efesios y también en nosotros. Vamos a avanzar para ir concluyendo en Lucas 9. Texto 22. Y diciendo, es necesario, Lucas 9, 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Eso significa el cumplimiento del plan de Dios. Es decir, Cristo vino a esta tierra a cumplir un plan de parte del Padre. Cristo vino con un propósito y Él lo cumplió. Su misión fue cumplida en la cruz y cuando resucitó. Y viene una pregunta esta tarde para nosotros. ¿Podremos cumplir la misión por la cual estamos en esta tierra? ¿Podremos cumplirla? Porque usted no vino aquí a trabajar ni a hacerse rico. Usted no vino a esta tierra a tener placer. Fuimos creados con propósitos eternos en Cristo Jesús. Amén. Tenemos un propósito en esta tierra, un plan que ya Dios estableció para cada uno de nosotros. No solamente somos accidente, no somos accidente en esta tierra, somos personas con propósitos eternos. Tu familia tiene un propósito, tus hijos tienen un propósito, tu esposa, tú tienes un propósito, varón. Y mi oración es que cumplas con ese propósito de parte de Dios. Que seas el padre que Dios espera, que seas la esposa que Dios espera, que seas los hijos que Dios espera que seas. Cristo cumplió el plan del Padre, el propósito en esta tierra. Y esta tarde Dios nos recuerda que somos llamados a cumplir el llamado por el cual Cristo nos salvó en esta tierra, hermanos. Dice el texto, y que sea muerto. Y luego, hermanos, resucite. ¿Cuándo? El propósito del Padre fue cumplido en Cristo Jesús, al pie de la letra. La crucifixión no fue algo que se salió de las manos de Dios. Esta tarde todos tenemos un propósito, una misión en esta tierra. No pierda su objetivo. No permita que las cosas terrenales lo distraigan y lo desubiquen de la razón principal. Una de ellas es que sea parte de una iglesia, y me da mucho gusto verlo aquí esta tarde en la congregación. Pero también cumpla en su familia, cumpla con sus hijos, cumpla en su hogar el propósito por el cual Dios lo salvó y lo alcanzó en Cristo Jesús. Es muy importante. Cristo lo hizo. La respuesta a la pregunta determinará nuestra eternidad, hermanos. Si usted dice que Cristo es su Señor y Salvador, viva como hijo de Dios. Y si no lo es un tiempo para entregarle nuestra vida a Cristo.